Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que estén viendo el presente video. A continuación vamos a darle continuidad al programa que estábamos elaborando. Entonces, vamos a comenzar a hacer unos cuantos cálculos y a imprimir algunos datos de entrada, algunas variables. Entonces, en esta ocasión vamos a ver específicamente eso, cómo realizar algunas operaciones aritméticas para poder posteriormente asignar esos valores a una variable de salida y después imprimirlo a través del comando dis, a como ya aprendimos en los videos anteriores. Entonces, en primer lugar, vamos a continuar con esta parte del diseño. Ok, ya asignamos las propiedades geométricas y el material. Ahora vamos a ver, bueno, esta parte de las cargas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo determinar los estados límites de la viga que está en función de estas relaciones, de estas ecuaciones aquí, que están aquí. Entonces, obviamente que si yo quiero calcular cualquiera de estos valores, están en función de los datos de entrada de nuestro programa. Entonces, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es definirlas como variables locales. Entonces decimos local h, posteriormente podemos colocar los valores de lambda. Entonces, si queremos trabajar con los lambda originales, entonces control C, control V, lambda F, lambda WP, lambda WR, lambda FP y lambda FR. Entonces cada uno de estos valores están en función de nuestros datos de entrada. Entonces podemos comenzar a calcular cada uno de ellos. Entonces en el caso de H se calcula como el peralte menos 2 veces el valor de K. Entonces luego lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos definida esta operación es dar control bar y lo asignamos este valor obviamente a nuestra variable h. Entonces nuestra variable h. Luego podemos seguir haciendo lo mismo con el resto de las ecuaciones que están en función de todos los valores. Por ejemplo, en el caso de lambda W se calcula como, bueno, damos control división, se calcula como h entre tw, que es un dato de entrada. H es una variable que acabamos de calcular y tw es uno de los datos de entrada. Entonces, luego asignamos con control bar esto al valor de lambda W. Entonces, luego hacemos lo mismo con el resto de los factores. Entonces decimos, vamos a calcular lambda F. Entonces, eso es BF entre 2 por TF. Entonces le damos control bar y le asignamos esto a lambda F. Y vamos repitiendo exactamente lo mismo para el resto de los valores, que sería prácticamente llevar a cabo estas ecuaciones que están aquí. Entonces, por ejemplo, lambda WP, que está al revés, yo le puse lambda WP, aquí está lambda PW. Bueno, pero eso no importa. Entonces, esto es 3.76 multiplicado por la raíz. Entonces, raíz, control esto de aquí, de x cuadrado. Luego, entre el módulo de elasticidad, FY. Luego esto lo asignamos a la variable de lambda que estamos calculando, que en este caso es lambda PW. Entonces luego vamos a hacer exactamente lo mismo para el resto de los valores de lambda. Entonces, en el caso de lambda R cambia porque es un 5.7 aquí. 5.7.
Luego vamos con lambda FP. Lambda FP, su ecuación es 0.38 de la raíz del módulo de elasticidad entre F y E. Entonces aquí cambió, que es un 0.38. Entonces, vamos a continuar haciendo lo mismo para el resto de los valores. Entonces, control C. Después de esto, creo que aquí hay un 1 ahora, entonces lo dejamos así. Para el lambda FR. Entonces, de esta manera nosotros acabamos de poder asignar estos valores a estas variables respectivas. Entonces, posteriormente lo que podemos hacer es imprimir estos datos. Entonces, vamos ahora a colocar un mensaje this. Entonces, vamos a escribir punto 3, que creo que era determinar los estados límites. Obviamente porque estos lambda lo que me indican es que a qué estados límites va a estar sometido una viga. Entonces vamos a colocar un mensaje que diga eso, determinar los estados límites. Entonces, esto es lo primero que estamos imprimiendo, obviamente para ir trabajando en orden. Luego podemos pedirle todos estos valores que están aquí. Entonces, nuevamente, this, para que nos imprima ahora los valores que obtuvimos de estas fórmulas. Entonces, control X y después podemos ir llenando con los valores de lambda. Entonces, esto de aquí va a ser, por ejemplo, lambda W igual a, luego coma y pegamos lambda W. Entonces, vamos haciendo lo mismo con el resto de los valores. Entonces, una vez que tenemos lambda W, control C, podemos ir pegando, copiando y pegando. Luego podemos pedir el lambda WP y aquí devolvemos el lambda WP. Luego aquí podemos pedir el lambda R y devolvemos también el lambda WR. Y aquí vamos con los valores del lambda F. Entonces colocamos un lambda F y devolvemos el lambda F. Y aquí el lambda F, el lambda FP y el lambda FR. Ah, bueno, lambda FP, perdón, aquí también. Entonces, y finalmente, el lambda FR y el valor del lambda FR. Entonces, de esa manera estamos imprimiendo estos datos de entrada. Ahora, aquí va a ocurrir algo sumamente importante también que debemos de tomarlo muy en consideración y es la cantidad de decimales con los que vamos a estar trabajando. Entonces, si no le indicamos al programa la cantidad de decimales de nuestros datos de salida, de nuestras variables de salida, él lo va a interpretar según la configuración que tenga su calculadora. Entonces, la gran mayoría del tiempo eso no es tan conveniente. Entonces, podemos indicarle la cantidad de decimales con los que queremos trabajar. Por ejemplo, en esta fórmula, en cada una de estas fórmulas podríamos trabajar con 2 decimales perfectamente. Entonces, ¿cómo redondeamos? Entonces, eso es bastante fácil. Simplemente nos vamos a este botón que tiene como una especie de libro, le damos clic y luego en la pestaña, en la primera pestaña que se nos abre, buscamos la letra R y luego este comando de redondear. Entonces simplemente, como lo indica aquí abajo, entonces escribimos una expresión y luego después de la coma colocamos el número de dígitos que nosotros estamos solicitando. Entonces le damos clic y nos aparece esta función. Entonces
Vamos a colocar nuestra expresión seguido de una coma y luego la cantidad de decimales con los que estamos trabajando y luego cerramos la expresión. Y así vamos trabajando con el resto de los valores. Entonces, podemos ir copiando y pegando estos datos, indicándole que vamos a trabajar con 2 decimales a cada una de estas fórmulas que nosotros tenemos aquí. Entonces, continuamos con esta parte, seguimos pegando, seguimos asignando estos valores, volvemos a pegar, volvemos a indicarle los 2 decimales y ahí terminamos con todas nuestras fórmulas. Aquí no es tan necesario porque obviamente el valor de h va a tener la misma cantidad de decimales que, que los que estamos ingresando en el valor de d y en el valor de k. Entonces, una vez que ya definimos esto, podemos revisar nuestro programa. Primero con la sintaxis. Le damos control B. Le damos control B. Después vamos de nuevo a la parte de la calculadora. Podemos limpiar, si ustedes quieren, lo que teníamos anteriormente. Y volvemos a vamos a volver a darle clic en la tecla bar. Y nos aparece nuevamente nuestro programa. Como les decía aquí, si tienen variables locales asignadas, si tienen funciones más programas, en la tecla bar les van a aparecer en orden alfabético. Entonces le damos enter de nuevo y comenzamos a llenar de información nuestro programa. 18, 7.5, aquí es de .57, aquí es de .355, aquí es de .972, el momento de inercia es de 800, este valor creo que era de 40.1, el valor del módulo de sección elástico, podemos ir viéndolo, entonces SX 88.9, luego el SY es de 10.7, el módulo de sección plástico es de 111, el elástico es de 16.6, el plástico, perdón, en el eje fuerte, en el eje débil. Luego los radios de giro, que el radio de giro en X es de 7.38. El radio de giro en Y es de 1.65. El LB es de 8.75 pies. El FI es de 36. Y ahí están nuestros valores. Ya como lo notan aquí, se imprimieron los valores que nosotros asignamos con la cantidad de decimales que nosotros especificamos. Entonces luego en el siguiente video vamos a ver cómo usar la estructura de control if y la estructura if else para anidar diferentes opciones en función de condiciones lógicas.